Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente estamos en esta transmisión. Les habla el pastor Gustavo Eliel Jiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética, pero también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay. Ahora saludamos a toda la amada audiencia, a todos nuestros queridos hermanos y hermanas, aún amigos que vayan sintonizando por primera vez esta transmisión. Que el Señor les bendiga aquí en Paraguay, como así también sabemos que estamos en contacto siempre con nuestros queridos hermanos y hermanas en la República Argentina. También un saludo grande para todos ustedes, como así también para nuestros queridos hermanos en la República Oriental del Uruguay. Muchas bendiciones del Eterno, y en cualquier lugar donde se estén sintonizando o vayan a escuchar, que el Señor les bendiga. Allí está saludando mi amada esposa Cristina María, que siempre está obviamente apoyando esta transmisión, la obra del Señor como corresponde. Estamos entregados enteramente al Señor. Dios quiera que cada día podamos mucho más hacer este trabajo, como está escrito en la palabra del Señor, que es el tiempo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy lo hacemos en esta forma online. Por supuesto que también lo hacemos a nivel personal, cuando así nos invitan y cuando sean las posibilidades, tanto en Paraguay o en Uruguay, o en donde el Señor así lo permita. Saludamos también a nuestra hermana María Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Que el Eterno le bendiga a nuestra hermana y a toda su familia, e iremos saludando a todos nuestros queridos hermanos que se vayan acoplando a esta transmisión. Queremos poner en primera instancia, ahora que vamos a estar orando, la vida de un joven que conocemos ya hace un buen tiempo, la vida de Marco. Está delicado de salud hace ya varios meses, en realidad ya hace como un año que viene arrastrando una situación complicada de salud. Lo hemos estado visitando a él y a su familia. Está internado. Mi esposa está en contacto también con su madre. Bueno, los doctores tienen su pronóstico como que esto se iría terminando, pero la última palabra la tiene el Señor. Lo importante es que este joven ha arreglado ya sus cuentas con el Señor hace bastante tiempo. Tenía presencia de perturbaciones hace unos meses atrás, eso ya no lo tiene, gracias al Señor, pero está en una condición físicamente y humanamente hablando delicado, más la última palabra la tiene el Señor. Entonces por eso les pido que nos acompañen en oración por la vida de Marco y de su familia, que puedan ellos realmente estar en el Señor en medio de esta prueba, en medio de esta tribulación que les toca vivir. Saludo a nuestro hermano Fausto Sayas, que lo estoy viendo, Candela Cabrera también, que el Eterno te bendiga. Vamos a orar y vamos a entrar en la segunda parte de esta cartilla que hemos elaborado ya hace bastante tiempo, los que siguen al extraño. Padre, venimos en el nombre de Yeshua a rogarte, a suplicarte que tú nos bendigas, que tú bendigas este tiempo donde estaremos recibiendo tu enseñanza, también tu exhortación, tu corrección. Tú eres nuestro Abba Padre, que nos ama y nos corrige para que nosotros podamos limpiarnos de toda mancha, de toda arruga, y ser parte de esa iglesia gloriosa que tú vienes a buscar. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, nos acercamos a los días de la Pascua y sabemos por tu palabra que en estos días se abren portales de bendición para nuestras vidas. Es un tiempo de limpieza, es un tiempo, Señor, donde nos podemos humillar, como declara tu palabra. Señor, tú no rechazarás un corazón contrito y humillado en tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, rogando, Señor, que no celebremos nuevamente una Pascua a un nivel religioso de apariencia, sino que realmente lo hagamos en plena conciencia de lo que declara tu palabra para este tipo de celebración delante de ti, Señor. Y así también venimos ahora a rogarte, Señor, por la vida de Marco. Señor, que tú lo sigas visitando, que tú le sigas hablando, Señor. Sabemos que Él ha estado contigo, Señor, en medio de esa debilidad tan grande que tiene físicamente, Señor. En el nombre de Yeshua, envía tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, levántalo, Señor.
tú lo estés sanando, lo estés liberando, Señor, estés operando, Señor, en la vida de este joven, Señor, y también de su familia, atrayéndolos hacia ti con tus cuerdas de amor y de misericordia. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, Señor, confiamos en ti, descansamos en ti, Señor, esperamos en ti, Señor, sin lugar a dudas, Señor, como sabemos todos los cristianos, los creyentes, Señor, tú eres un Dios que sana, mas eres un Dios también, Señor, que llegado el momento determina, Señor, cuándo llega la hora de la partida, Señor, y queremos estar preparados, cada uno de nosotros, Señor, y si tenemos la oportunidad de seguir en la tierra, es simplemente para cumplir tu propósito en una vida, Señor, completamente consagrada a ti, en una total fidelidad a ti, en el nombre de Yeshua, Padre. En esta hora también estés reprendiendo toda oscuridad, toda tiniebla, y podamos, Señor, escuchar tu palabra con toda atención, Señor, y rogando que esa palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo que está en nosotros, la podamos vivir y practicar para tu gloria y para tu honra, y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga. Saludo a los que voy viendo que entran: Adolfo Cañete, Sean Shalom, Roberto Denis del Uruguay, que el Señor te bendiga. Nuestra querida hermana Petrona también en Buenos Aires, Sean Shalom para cada uno de ustedes. Bien, mi querido hermano, para aquellos que por ahí no han escuchado todavía lo que estamos compartiendo, venimos viendo lo que significa la palabra extraño. Obviamente hace alusión al diablo y hace alusión a todos los que están siguiendo también al padre de la mentira. Y venimos viendo entonces que mucha gente extraña, mucha gente infiel, mucha gente prostituida, no solamente está en el mundo, sino que también está dentro de las congregaciones. Nuestro hermano Robert dice: bendito y eterno Yahweh, nos humillamos ante ti, pedimos misericordia. Asimismo, por tu pueblo, tuya es esta guerra, Padre, pelea por tus hijos, glorifícate en el nombre de Yeshua. Muchas gracias, hermano Robert, por enviar esta oración bajo la guía del Espíritu. Estamos en guerra, luchando, obviamente, por las almas para que se salven y puedan cumplir el propósito del Señor. Entonces, la palabra extraño que hemos visto en griego, simplemente hago un repaso muy rápido. Nos está hablando de alguien que ha mutado, de alguien que ahora es una persona diferente. Estuvimos leyendo bastante el Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 10, que habla de quién es el buen pastor y aquellos que siguen los extraños, y las verdaderas ovejas convertidas, o sea, aquellos que han nacido del agua y del Espíritu y se mantienen perseverantes en la verdad del Señor, nunca seguirán al extraño. Ahora, hermano, esta palabra de exhortación que traemos puede ser para usted, obviamente es para todos nosotros, es para mí también. ¿Por qué? Una de las cosas que veníamos viendo, también les doy rápidamente la definición de mutación. Mutación significa cambio, una modificación. Es como hoy tenemos el trigo modificado. El trigo modificado no es bueno. Toda plantación modificada vemos que no es bueno, porque en realidad está haciendo esa modificación que se pierdan los nutrientes, algo que obviamente los oscuros quieren que acontezca y ya está aconteciendo, porque quieren enfermar a la gran parte de la población, y luego te siguen enfermando con las inoculaciones y te siguen enfermando con toda la farmaqueia que te tiran encima. Que el Señor nos dé la habilidad, la capacidad, el poder, la sabiduría de poder trascender y poder elevarnos a sus alturas espirituales para poder escapar del lazo del cazador. Entonces, pongo esto como un ejemplo. Mucha gente está mutando dentro del Evangelio, hay pastores, hay líderes. Por eso la palabra dice, mi querido hermano, el que esté firme, mire que no caiga. Todos nosotros, me incluyo, tenemos que estar atentos, porque el diablo nos quiere modificar. Al diablo no le molesta que yo pudiera ser un pastor light. O sea, si soy un pastor, va ahí, así nomás, él va a estar saltando en una pata, va a estar contento. ¿Por qué? Porque como dijo Yeshua, si nosotros seguimos a los ciegos espirituales, caeremos con ellos en el mismo hoyo. Lo que realmente al diablo le molesta es que una persona haya nacido genuinamente del agua y del Espíritu, que sea espiritual,
y que se deje transformar no por el diablo, sino por el Señor. Y cuando nosotros recuperamos la imagen del Señor, que tiene que ver con la santidad, con la justicia, con la verdad, todo eso al diablo le molesta. ¿Por qué? Porque los que van a tener acceso a la salvación y vida eterna, al reino de los cielos, son las personas que abrazaron la santidad, porque de hecho está escrito: sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor, nada inmundo entrará a la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, hermano, tenemos que estar atentos y tenemos que rogar al Señor que nuestra vida no sea modificada para mal. Creo que citamos abundantemente en el libro de Gálatas, no lo busqué ahora, el apóstol Pablo dice: estoy asombrado de que tan pronto estén desertando de aquel que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente, dice la Reina Valera 1960, pero en realidad, si profundizamos, debería de ser un evangelio extraño, y la palabra extraño, tanto en griego como en hebreo, tiene que ver y se traduce también un evangelio prostituido, ¿verdad? Un evangelio que se ha profanado, un evangelio que está siendo cambiado por el arte de Satanás, a través también de pastores, de hermanos, de líderes, de obreros que se dejan manipular por la influencia de Satanás. Esto nos puede choquear, pero lo veníamos diciendo, ¿no? Manténgase siempre en lo posible, si puede leer Juan capítulo 8, ¿no? Sobre todo verso 44, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre, con minúscula, el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. O sea que los fariseos, escribas, saduceos, aún los sacerdotes de aquel tiempo, habían sido modificados, ¿verdad? Pero el diablo no puede modificarte si tú te rindes al Señor. El diablo no puede tomar tu mente y tu corazón. Venimos hablando bastante del tema de la liberación, creo que es un tema muy importante y muy actual para nosotros hoy en día. Todo va a depender de una decisión, porque tenemos ese libre albedrío. Saludamos al pastor Miguel Amarilla, que el Señor te bendiga, querido hermano, a vos y a tu familia. Entonces, hermano, nuestras decisiones, nuestras determinaciones son fundamentales, ¿verdad? Si usted permite que el diablo entre en su vida, entonces el diablo va a entrar en su vida. Si usted permite que el Señor Jesucristo, Yeshua, entre en su vida, entonces va a entrar el Señor Yeshua. Él está golpeando a la puerta de nuestro corazón. Es más, está golpeando, porque ese texto tenemos que reconocer que, no ahora, pero mucho tiempo atrás, la mayoría lo entendíamos mal, no usaban el texto cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea, que está golpeando a la puerta de tu corazón. Más bien está golpeando a la puerta de la iglesia, ¿no? Y obviamente a la puerta de tu corazón también, ¿no? A una iglesia que era una iglesia, la Odisea tibia, que iba a ser vomitada, que era materialista, que había perdido el espíritu hace rato, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que estaban siguiendo, obviamente, un evangelio extraño. Entonces, mi hermano, si el diablo nos cambió para mal, es hora de arrepentirnos. Esto para usted y para mí, es hora de arrepentirnos, hermano. ¿Por qué están viniendo estos temas, hermano? Porque estamos a las puertas de la venida del Señor. Y porque el Señor exige y demanda que nosotros nos santifiquemos al máximo. Esto también es para mí. Yo también estoy en el proceso donde nos estamos limpiando, santificando. Hemos alcanzado, obviamente, una posición en el Señor, pero no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Muchas veces nos vamos durmiendo, nos vamos enfriando, vamos dejando de orar, de estudiar la palabra. Claro que hay muchos que oran y leen la palabra, pero lo hacen a un nivel religioso. Me estoy refiriendo a orar y a leer la palabra verdaderamente con un corazón rendido al Señor, dispuesto a hacer todo lo que el Señor nos pide, y dispuesto a renunciar a todo lo que haya que renunciar para seguir al Señor. De hecho, Yeshua le dijo a sus discípulos: el que no toma la cruz y se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Bien, seguimos viendo entonces esta metamorfosis. Vayamos al Salmo 81, versículo 9. Salmo 81, verso 9, hay mucho que ver todavía, muchísimo que ver. Estamos en el punto donde estamos viendo cómo Israel mutó. De hecho, aquellos que no tuvieron la oportunidad, miren la primera parte, porque estuvimos viendo cómo Israel se convirtió en una vida extraña. Eso estaba en Jeremías capítulo 2, 21. Jeremías 3 en adelante estuvimos viendo donde el Señor le reclama a Israel que se convierta, que son hijos rebeldes porque estaban fornicando debajo de
de todo árbol frondoso, ¿verdad? Con los dioses extraños. Y eso es lo que está pasando en el mundo y es lo que está pasando hoy dentro de nuestras comunidades, dentro de las congregaciones. No están siguiendo al verdadero Jesucristo, no digo todos, pero una gran mayoría. Salmo 81:9, no habrá en ti Dios ajeno. ¡Wow! No habrá en ti Dios ajeno. El pueblo de Israel tenía que adorar a un único Dios, como nosotros. Dice, ni te inclinarás a Dios extraño, ¿no? La mayoría de los dioses, obviamente, ¿no? Todos los dioses que estaban alrededor de Israel eran dioses que obviamente no eran los verdaderos, y en sus altares había orgías, había prostitución, había de todo, ¿verdad? Verso 10, Salmo 81:10, yo soy Yahweh tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, no hay otro Dios que te ha ayudado. No sé por qué me estás dejando. No sé por qué te estás yendo a Baal o a Astarot o a Moloch. Si yo soy el Dios que con poder hice las plagas, abrí el mar rojo, te di maná, te di agua de la roca, te di codornices, abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Esto, hermano, lo hemos dicho muchas veces, no nos cansamos de decir cuánta ingratitud muchas veces de nosotros, hermano. Un Dios que ya, no sé, hizo miles y miles de maravillas en tu vida porque te ama y todavía lo seguís cuestionando. Y peor aún, te comportas a un nivel de infidelidad, tienes un espíritu de infidelidad, o tenemos un espíritu de infidelidad, ¿verdad? Porque lo queremos al Señor para nuestros caprichos o para nuestros milagros, ¿verdad? Pero después preferimos desoír la voz del Señor y seguir a Satanás, porque los dioses ajenos, los dioses extraños, es seguir a Satanás. No, y hoy la cristiandad, entre comillas, quiere seguir el materialismo, el amor al mundo, cuando la Escritura es muy clara. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Es tremendo lo que declara el Salmo 81, es como un recuento de la historia de Israel, brevemente resumido. Salmo 81:12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Hermano, hay veces que el Señor te suelta, hay veces que el Señor dice hasta acá. Tanta rebelión, tanto capricho, ¿verdad? Tanto desprecio, se cumple en Isaías 53, ¿verdad? Que fue varón de dolores, despreciado, y te suelta con el fin de que cuando seas soltado y seas amarreado, valores lo que significa seguir al buen pastor, valores lo que significa tener la cobertura del Dios creador del cielo y de la tierra, de nuestro Salvador Yeshua, el Mesías. Saludamos a la hermana Emilia Rolón en Buenos Aires, Javier Coro también, que el Eterno te bendiga. Salmo 81:13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Fíjese que se repite mucho la palabra oír, ¿no? Por eso el pueblo de Israel hoy en día nos enseña la paz del Señor, querido hermano, para vos y tu familia. La oración principal que hay que hacerla de corazón también, Shema Israel, oye Israel, porque nos cuesta mucho oír con atención al Señor. O sea, si el Eterno te dijera, no, mira, ahora voy a poner milagrosamente $200.000 en tu billetera, seguro que vas a escuchar, de eso no tengo la menor duda. No, el tema es escuchar al Señor cuando Él te quiere corregir, cuando Él te quiere enseñar, cuando Él te dice esto no va, esto tiene que ser así, ¿verdad? Cuando el Señor te está llamando, cuando hay una actividad importante, ¿verdad? Que el Señor quiere que vos te involucres. Fíjese que el Salmo 81 habla mucho que, como dicen acá en Paraguay, se hicieron los niembotaú, los israelitas, endurecieron su corazón, caminaron en su propio consejo. Todo está bien, Señor, salvame, sacame de Egipto, dame pan, dame codornices, dame agua, pero no me hables de una vida de santidad, de una vida de justicia. Para eso me voy a cruzar enfrente, prefiero a los otros dioses. Prefiero a Satanás, porque ahí puedo alcoholizarme, puedo drogarme, puedo prostituirme, y está todo bien en ese ambiente de la oscuridad, pero todo eso no está bien en el ambiente del Señor.
Y eso es lo triste, hermano, que en el ambiente, entre comillas, que hoy dicen del Señor, se están permitiendo muchas cosas, y lo tenemos que decir con toda claridad para ustedes, para mí, para que lo podamos entender. Se está permitiendo que el enemigo esté profanando la casa del Señor. Sigue diciendo el Salmo 81, verso 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, está diciendo, si Israel me hubiera escuchado, si Israel no hubiera seguido a los extraños, si Israel se hubiera arrepentido y hubiera abrazado la Torá, la ley de Dios, la ley que trae la santidad del Señor, yo hubiera derrotado a los enemigos. Esto tiene que ver también con otros estudios que usted va a ir escuchando, que poco a poco vamos a ir compartiendo, de por qué muchas veces no alcanzamos aquella liberación que supuestamente tanto anhelamos. Es que no puede haber liberación por más que Dios sea poderoso. Si usted vuelve a tocar el pecado y a abrazar el pecado y no se arrepiente del pecado y no renuncia al pecado, y no hablo solamente de inmoralidad, pecado es un montón de cosas, en lo emocional, en lo intelectual, en el pensamiento, en las acciones. La Biblia es clara, ¿verdad? En Efesios 4, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Y mientras nosotros estamos con cosas extrañas o cosas que no agradan al Señor, cosas que no están permitidas por la ley del Señor, estamos permitiendo que el enemigo en menor medida o en mayor medida pueda entrar en nuestra vida, en nuestro hogar y ocasionar daño, como le sucedió al pueblo de Israel, porque Dios mismo les retiró la cobertura, porque Dios no te puede dar la cobertura cuando vos elegís otra cobertura. Dice entonces, verso 15, Salmo 81, 15, los que aborrecen a Yahweh se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña. Les saciaría, o sea, el Señor les hubiera dado una inmensidad de bendiciones, porque tenemos un Dios abundante en bendiciones. Pero comenzamos viendo en este capítulo, en el Salmo 81, ¿verdad? Comenzamos viendo, que se inclinaron a los dioses extraños. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ir leyendo casi todos los capítulos, casi todo el contexto. Proverbios, capítulo 5, 1, vamos a ir hasta el 23. Acá está hablando de las amonestaciones contra la impureza, ¿no? Es un padre hablándole a su hijo y enseñándole que no tiene que seguir a la mujer extraña. La mujer extraña es una ramera, pero también acá la mujer extraña, aparte de hablar de una ramera a nivel personal, también significa, como ya hemos hablado en varias ocasiones, la mujer extraña es la iglesia que se ha prostituido. Es la iglesia que modifica el evangelio a su manera, es la iglesia que reinterpreta la palabra en la carne o bajo la influencia de Satanás, y es por eso que hoy tenemos las abominaciones y las cosas horrorosas que están aconteciendo también en el contexto de la estructura de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha modificado lo que el Señor estableció, y lo que el Señor establece, Él no nos dio el permiso a nosotros de modificarlo bajo ningún punto de vista. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. De la misma manera acontece con su palabra. Proverbios 5.1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. No dice que inclinemos nuestro oído a los dioses de este mundo, que inclinemos nuestro oído a la sabiduría del Señor que está en la ley y en el evangelio del reino, para que guardes ese consejo, verso 2, y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento. Y ahí llegamos al texto del versículo 3, porque los labios de la mujer extraña, se traduce esto, la mujer infiel, la mujer prostituida destilan miel. Tenemos que tener cuidado de esto, hermano. El diablo suele hablar muy dulce. El diablo es un artista, el diablo sabe cómo cazar a la presa. El diablo dice, Dios te bendiga, hermano. Y con esa
forma de hablar, con ese destilar de una aparente miel, tú le abres la puerta a cualquiera. Y dice, no, pero esta es una buena persona. Mirá qué dulce. Mirá qué tierno. Hermano, hermana, tenemos que tener discernimiento espiritual. El diablo usa, creo que me quedo corto, mil caretas es poco. El diablo muta. El diablo es como el camaleón. El diablo se puede disfrazar de pastor. El diablo se puede disfrazar de tu esposo. El diablo se puede disfrazar de tu esposa. De tus hijos, el diablo los puede tomar. Y después, obviamente, manifiesta toda su maldad, por supuesto. ¿No? Primero entra de una manera astuta, de una manera engañosa. No por nada la Escritura dice que el diablo es el padre de la mentira y que el diablo engañará, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Y su paladar es más blando que el aceite. Fíjate cómo compara la palabra del Señor, ¿no? Y sin embargo, es la mujer extraña. Es la mujer extraña. Y entonces, hermano, tenemos muchas veces la costumbre de decir, no, esa persona que exhorta, ese profeta me parece que no es del Señor, porque es muy áspero, porque exhorta, ¿verdad? No, Yeshua no puede ser el Mesías porque dio vuelta a la cabeza de los cambistas, ¿verdad? Y no, y era el Mesías. Y Jeremías era del Señor, y Pablo era del Señor. Cuidado con esto, hermano, porque hoy los que se dicen ser creyentes están buscando un éxtasis, están buscando que todo el tiempo le digan cosas lindas. Creo que en el libro de Jeremías está, ¿verdad? No nos profeticen más lo recto, díganos cosas halagüeñas. Un verdadero siervo del Señor no puede hacer eso ni por ustedes ni por mí mismo. Necesitamos ser confrontados en el espejo de la palabra del Señor, porque nos tenemos que limpiar. El que es santo, santifíquese todavía más. Imagínese el que todavía ni entró. O imagínese aquel que tropezó, o aquel que cayó, ¿verdad? Necesitamos que venga el Señor, por supuesto, viene con amor, pero también viene con autoridad, y viene con ese peso espiritual para compungirnos, para que nosotros realmente podamos proceder al arrepentimiento. Proverbios 5:4, mas su fin es amargo como el ajenjo, ¿no? Fíjese cómo va cambiando la situación. Pero ¿cómo? No era tan dulce. Uy, ahora todo se me convirtió en algo amargo y ajenjo, porque ahí está el engaño. Esa es la estrategia justamente de callatar el adversario, el enemigo. Todo muy lindo al principio, qué linda iglesia, ay, qué lindo evangelio, ¿verdad? Acá no me hablan fuerte, acá no hablan contra el pecado, ¿verdad? Acá nadie me está corrigiendo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin de esa persona que vive de esa manera? Cuando parta de esta tierra va a tener un fin amargo, porque se va a encontrar con la realidad. Como se suele decir, ¿no? Algunos dichos, cuando muera conocerá la realidad. Los ateos que dicen que no hay nada, bueno, cuando mueran van a darse cuenta cuál es la realidad. Qué bueno que nosotros ya sabemos cuál es la realidad. Por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Dice acá entonces, Proverbios 5:4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, ¿verdad? O sea, te atraviesa. Verso 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Sheol. Habla de una mujer ramera, es un consejo para los jóvenes o para cualquiera de nosotros, obviamente, pero podemos hacer, obviamente, el paralelismo, porque cuando se habla de mujer, obviamente, se habla también de la iglesia, ¿no? La futura esposa del Señor o la ramera. O la ramera, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros estamos en una congregación prostituida que no quiere cambiar, que modificó el evangelio, que le permitió al enemigo entrar, ¿no? Porque dice la Escritura, el diablo se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros. Y aún sus ministros. El diablo engañó a Adán y Eva, imagínate. El diablo engañó a la tercera parte de los ángeles. El diablo engañó en su momento hasta David, que hizo un censo incitado por Satanás, eso lo vamos a ver más adelante. Engañó a Ananías y Zafira, engañó a Sansón, engañó a Salomón. Algunos de ellos se volvieron, gloria al Señor, pero fueron engañados en algún momento.
Entonces, hermano, los pies, el caminar con esta gente extraña, con el diablo, o con todos sus secuaces, es caminar hacia la segunda muerte, es caminar hacia la muerte eterna, no es caminar con cualquiera, no es entrar en cualquier lugar, no es querer nosotros filosofar y decir, bueno, todos son buenos y con todos podemos estar. No es así, no es así. Tenemos que rodearnos de gente que realmente está convertida, buscar pastores que tengan la ciencia del Señor, buscar al Señor también, en primer lugar, obviamente, ¿verdad? Y seguir sus pisadas. Verso 6, sus caminos son inestables. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿No? Cada palabra, yo creo que vamos a demorar bastante con esto, pero vale la pena sacarle el jugo, ¿no? Gente que te dice, no, yo no tengo al diablo. ¿Cómo usted, Pastor Chimé, le dice que tenemos al diablo? Mira, hermano, hay gente poseída, hay gente que no está poseída, algunos tienen más influencia del enemigo, otros menos influencia del enemigo. Tenemos que entender, mi hermano, que el enemigo está en muchas vidas. Hoy estamos enseñando, hermano, usted si recibió al Señor, se arrepintió, perfecto, pero hay todo un trabajo ahí, todavía, de echar fuera patrones del enemigo. Cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Pero mucha gente es muy perezosa, ¿verdad?, para examinarse a sí mismo, para mirarse en el espejo de la palabra del Señor. Hay mucha gente, mira, no te estoy hablando de adulterio, de fornicación, de brujería, de umbral, no, inestabilidad. Inestabilidad, wow. ¿Quién trae la inestabilidad? Esa mujer extraña. El diablo, son las consecuencias de andar en la carne, porque andar en la carne es andar con el diablo, ¿verdad? La sabiduría carnal, terrenal, diabólica, amén, palabra fiel y verdadera. Gracias, Pastor Miguel, Señor te bendiga. Entonces, hermano, esto es algo de lo cual por ahí tenemos que liberarnos, ¿no? Son algunas raíces que tal vez nos quedan de la vieja vida, son cosas que el enemigo pudiera llegar a utilizar para seguir avanzando y volver a recuperar esta casa o este templo que somos cada uno de nosotros. Ya hemos hablado, ya hemos dicho en otro estudio, el diablo volverá con 7 espíritus peores. Entonces, hermano, el enemigo está en esto que es la inestabilidad. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Verso 6 se traduce de otra manera, estoy en el verso 6 de hecho, no considera la senda de la vida, sus senderos son inestables, estoy viendo otra traducción, y no lo sabe, ¿no? Hay gente que sí es consciente de su inestabilidad y otros que están engañados. Una traducción más pulida dice, no considera la senda de la vida. Mira, hermano, yo sé por experiencia propia, todos estamos luchando, yo sigo la lucha, tengo que alcanzar la meta también, acabar la carrera, pero gracias a Dios, ¿verdad? O sea, puedo tener momentos, ¿verdad? Pero evidentemente mi relación con el Señor, o desde que el Señor entró en mi vida hace 38 años atrás, ¿verdad? Una de las cosas que ha cambiado es esa inestabilidad. No lo hizo de la noche a la mañana, me costó entregar eso también, ¿verdad? Qué bueno, hermano, es estar en la senda de la vida. Cuando uno está en el camino del Señor, cuando uno se deja guiar solamente por los mandamientos del Señor, por los consejos del Señor, recupera esa armonía. Recupera esa armonía. Al contrario, allá afuera en el mundo hay mucha inestabilidad. Puedes estar aparentemente en un buen lugar, pero el único que puede traer estabilidad espiritual, emocional, etcétera, a tu vida es la presencia del Señor, y es vivir de acuerdo a la ley de Dios, estando alineado completamente al Señor, ¿verdad? Entonces hay mucha inestabilidad espiritual, ¿verdad? Hay gente que entra, hay gente que sale, hoy te sigo, mañana no te sigo, hoy acepto el llamado, mañana lo tiro, ¿verdad? De vuelta, ¿no? Ahora, yo entiendo, hay muchas pruebas, vienen cosas tremendas todavía para usted y para mí,
Viene la tribulación, ya estamos. Y si ahora no tienes estabilidad espiritual, y por algo no tienes estabilidad espiritual. Por algo no tienes estabilidad espiritual, porque una de las cosas que el Señor te quiere dar es estabilidad espiritual. Y nadie mejor que Él para darte estabilidad espiritual, porque Él es la raíz. Porque Él es la piedra angular, Él pone el cimiento, y si todo eso está en tu vida, tienes que tener estabilidad, aunque vengan los vientos, aunque vengan las tempestades, vas a tener estabilidad como la tuvo Pablo, la tuvo Jeremías en tiempo de la crisis, porque yo no estoy diciendo que el hecho de que tengas estabilidad va a impedir que la crisis no venga, no, porque el Señor dijo: en el mundo habrá aflicción, ¿verdad? Estén preparados, porque yo no los voy a sacar de la tribulación, yo voy a estar con ustedes en la tribulación. Entonces, hermano, hay que prepararse ahora. ¿Estás siguiendo el diseño de la mujer extraña? ¿Estás en una congregación extraña, prostituida, profanada, que solamente busca lo material, la diversión, el entretenimiento? ¿O estás en un lugar donde la palabra te está corrigiendo, te está enseñando, te está limpiando, te está purificando, está quitando las manchas, nos está preparando a todos para el día del Señor? Proverbios 5:7: ahora pues, hijos, oídme y no se aparten de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. Aléjate de ese ambiente donde está el enemigo, donde están las cosas extrañas, donde está la prostitución espiritual. Aléjate, en la orden del Señor. No sigas estando en un lugar donde tu alma corre peligro, donde tu alma se está contaminando, viendo y escuchando y haciendo tal vez cosas inapropiadas, y no te acerques a la puerta de su casa. Y no te acerques a la puerta de su casa. Entonces, hermano, hoy tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestra integridad, tenemos que guardarnos completamente para el Señor. Tenemos que preguntarle al Señor: me quedo acá, me voy allá, lo escucho a este, no lo escucho. Tenemos que estar, mi querido hermano, muy en sintonía con el Señor. Proverbios capítulo 5, verso 9: para que no des a los extraños. Esta palabra es la que estamos analizando. Ahí se habla en plural, son los hijos del diablo, ¿no? La palabra extraño, ya venimos diciendo, en griego y en hebreo, habla de prostitutos o prostitutas. No des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Una de las cosas que el diablo quiere robarte, porque el diablo viene a robar, viene a matar, viene a destruir, quiere destruirte, quiere destruir tu integridad, quiere destruir nuestra integridad, el honor que hemos recibido del Señor, porque dice la Escritura que tenemos que llegar a convertirnos, si fuera posible, obviamente, en vasos de honra, vasos que lleven honra al Eterno. Alguien que está prostituido obviamente no lleva honra al Señor Jesucristo y Yeshua, sino que va a llevar honra al otro Dios con minúscula, a Satanás. Verso 10: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Entonces, hermano, no lo digo con maldad, con ninguna mala intención. Te lo digo porque lo he visto, te lo digo porque tal vez yo hace muchos años, pasé por estas cosas también, ¿verdad? ¿En dónde estás entregando tu fuerza? Primero, tu vida es toda del Señor. Nosotros no tenemos nada más que, como siempre hemos enseñado, el libre albedrío, escoger lo bueno o lo malo. Entonces, hermano, qué triste es invertir fuerza, etcétera, etcétera, en un lugar incorrecto, en un lugar donde no estás creciendo en términos espirituales. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. O sea, el diablo también quiere usar tu fuerza o mi fuerza, si él pudiera, para usarla para los propósitos de él, o por lo menos para que te pierdas. Hoy veníamos hablando justamente, entiendo que, por supuesto, ¿verdad? Todos trabajamos, ¿verdad? No vaya a creer, usted trabajará en lo secular, otros trabajan a tiempo completo, igual todos lo hacemos para la gloria del Señor.
Pero hermano, mucho cuidado en las labores. No, nos estamos metiendo por ahí más de la cuenta, nos estamos afanando, estamos lastimosamente muy acelerados, y en vez de dar la fuerza en las cosas que realmente valen la pena, que es buscar el rostro de Dios, que es servir al Señor, porque una de las cosas que está pasando con el pueblo del Señor hoy por hoy es que no tiene fuerza. Yo me quedo, ¿verdad?, asombrado. La gente, vos te encontrás con la gente, cristianos, ¿verdad?, supuestamente cristianos, no tengo fuerza. Estoy cansado, no, pero están cansados para congregarse, están cansados para escuchar la palabra. Cuidado, pastor, no te vayas a pasarme de una hora, ¿verdad?, porque me voy a quedar dormido en el sillón. Ustedes, mis hermanos, no tienen vergüenza los que hablan así. Porque yo puedo observar, hermano, y es algo que el Señor me viene mostrando hace bastante, pero bastante tiempo, que si es para el asado, para la comida, para los cumpleaños, para el 15, para la festichola, pero están así con los ojos despiertos, tranquilos. Entonces, hermano, ¿a quién estás siguiendo? Porque si estás siguiendo al Señor, vas a tener la fuerza necesaria para visitar a los enfermos, para predicar en las playas, para visitar a las personas, para predicar, para abrir una reunión de hogar. Vas a tener fuerza, amigo, amén. Pero dice acá, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. El diablo te da manija así, anda, trabajá, pum, hasta que revientes. Yo no estoy diciendo, a ver, quiero encontrar un equilibrio, no estoy diciendo que no trabajes. Estoy diciendo que pienses en la obra del Señor. Todos tenemos que pensar en la obra del Señor. La obra del Señor no es solamente de un pastor. Todos somos parte del cuerpo del Señor. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Mire lo que dice acá, Proverbios 5:10, léalo con sus ojos, abra su Biblia por si piensa que le estoy engañando. Y tus trabajos estén en la casa del extraño. Qué lindo, hermano, es hacer la voluntad del Señor. Qué lindo, hermano, es equilibrar los tiempos. Tengo un trabajo del Señor y con ese trabajo me sostengo y con ese trabajo hago la obra del Señor y también aparto un tiempo, obviamente, y si es mayor que el trabajo mismo, gloria a Dios, trabajar más para el reino del Señor sería mejor todavía. Mejor todavía, mucho más sabiendo que el Señor está a las puertas. Verso 11, hermano, quédense porque se pone interesante esto. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Sabes a cuántos he visto así, hermano? Hoy hablamos bastante con mi esposa. Yo le recordaba de algunos ejemplos tremendos que tengo acá en Paraguay, con gente que he amado muchísimo. Me recuerdo ya cuando vine con Cristina, iba a visitar a un matrimonio que a mí me había recibido cuando yo vine por primera vez acá de soltero. Y tuvimos buena relación. Es más, el Señor me permitió hasta llevarle palabra cuando él ya estaba en una situación muy crítica. Pero hubo un tiempo intermedio donde le digo a mi esposa, vamos a visitar al hermano, ¿verdad? Porque obviamente le tenía un aprecio, se habían comportado muy bien conmigo al principio. Pero es lo que te digo, la gente va mutando. La gente va cambiando, la gente queda modificada. Y nosotros lo íbamos a visitar, además, le decíamos, decime cuándo, me sujeto a tu tiempo, porque soy una persona así, muy respetuosa. Vos me decís, entiendo que hay actividades que hacer, me decís qué tiempo ir y yo voy a ir, porque soy un siervo del Señor y estoy comprometido con el Señor y con las almas, siempre trabajando, y te dabas cuenta que se iban muriendo espiritualmente, se iban adormeciendo, ¿verdad? Bueno, hasta que uno dijo, bueno, vamos a dejar ya de venir porque esto no, amén, recibimos ese amén también. Hasta que me llaman y me dicen que este hermano, muy amado por mí, por cierto, muy amado, estaba en el IPS y ya se lo veía muy deteriorado, ¿verdad? Bueno, le dejamos materiales, tengo entendido, me dijeron sus hijas, que esos materiales obraron en él nuevamente. Pero ya el Señor estaba preparándolo para llevárselo y así fue. Él mismo después pidió ya ser retirado, porque sabía que no se iba a recuperar.
no tengo todos los detalles, no soy Dios, pero digo nomás, hermano, tal vez su vida hubiera sido un poco diferente, tal vez, ¿por qué no decirlo?, hubiera vivido más, tal vez vino un poco la muerte prematura y qué bueno que en medio, mira, esto no está pensado, ni sé por qué lo estoy hablando, pero lo tengo que hablar. En medio de la muerte prematura, el Señor fue fiel con él. Fue fiel con él, gloria a Dios. Entonces, hermano, como dice acá la Escritura, ¿no? Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Yo siento, hermano, de parte del Señor, que Dios va a frenar a muchas personas. Te estoy hablando de un caso. Me ha tocado acá en Paraguay, sobre todo, ver la partida de muchas personas, buenas personas. Seguramente están con el Señor ahora, pero hubo muchos cortocircuitos. Tal vez el Señor hubiera querido fluir a través de esa persona de otra manera. Ahora hago las aclaraciones porque conozco el pueblo evangélico, no quiero que me malinterprete. No estoy diciendo que usted tiene que ser un vago, no, trabaje lo que hay que trabajar. Pero también acepte la labor y el llamado que el Señor hace a todos sus hijos, porque esto no es para una sola persona. Entonces, hermano, he visto la partida de muchas personas que se consumieron, jóvenes, personas jóvenes que tenían mucho para dar todavía, pero el Señor prefirió salvarlos de esa manera, ¿verdad? Entonces, hermano, regresemos a la senda antigua. Mire, Proverbios 5:12, y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Ah, no, pastor, vos no querés que yo prospere, que sea rico. No pasa por ahí, querido hermano. Quiero que seas rico primeramente en lo espiritual. Porque si ganara el mundo entero y perdiera mi alma, ¿de qué te servirá, mi querido hermano? ¿De qué te servirá? Entonces, hermano, aceptemos el consejo del Señor. Recibamos la sabiduría del Señor. Estamos dando todo a los extraños, la casa del extraño. ¿Por qué no invertir en el reino del Señor, sembrar en el reino del Señor? Eso también es muy productivo. Verso 13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. No, inclinaste tu oído a los extraños. Inclinaste tu oído al evangelio prostituido, ¿verdad? Y no quisiste escuchar una verdad. Esa verdad te dolió, obviamente, porque no estabas haciendo lo correcto. Pero qué bueno que venga una verdad a tiempo para que nosotros dejemos de ser modificados a la imagen del diablo y regresemos a la imagen del Señor. Verso 14, mire, casi en todo mal estado. Lea todo el capítulo, ¿no? El padre hablándole a un hijo que no siguiera los pasos de la mujer extraña, o en este caso estamos hablando de la iglesia extraña también. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Te lo dice claramente la Escritura no oculta las cosas, hermano. La Escritura, el Señor no es como nosotros, que queremos tapar todo debajo de la alfombra. Dios está permitiendo que mucha gente sea sacudida en medio de la sociedad y en medio de la congregación porque no escuchan al Señor. Porque no escuchan al Señor. Por eso, hermano, mucho cuidado, porque si tú entras a un lugar profanado, a un lugar extraño, si el pastor, si en ese altar, si en esa denominación está fluyendo el espíritu del diablo, el espíritu extraño del evangelio prostituido, te va a contaminar. Como alguien decía, amigo hermano, si tú te juntas con 5 borrachos, es muy posible que termines siendo borracho. Lo digo con mucho respeto, pero es así. Si tú te juntas con 5 personas íntegras, es muy posible que termines siendo una persona íntegra. Dime con quién andas, y te diré quién eres entonces. Verso 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Habla a nivel matrimonial, obviamente, pero podemos tomarlo a nivel espiritual. Se derramarán tus fuentes por la calle y tus corrientes de agua por la plaza. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Está hablando acá, son textos que se usan mucho para hablar del noviazgo, del matrimonio, de cuidar la santidad, de cuidar la fidelidad, de que una persona obviamente no esté coqueteando con otra persona
Qué bueno que recibamos esa unción, esos modales del Señor, ese poder para poder vivir en la fidelidad del Señor, tanto físicamente como emocionalmente y espiritualmente. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y traslade esto para las cosas del Señor. Es que no te satisface la presencia del Señor. Es que no te satisface las caricias del Señor, los mandamientos del Señor, el evangelio del reino, el poder del Espíritu Santo, la sabiduría del Señor que tiene que cruzarte a la vereda de enfrente. Qué tremendo, hermano, porque hoy estamos en un tiempo de apostasía, de mezcla, ¿verdad? Sí quiero las cosas del Señor, pero hay unas cosas del mundo que no son tan malas, ¿verdad? Que no me van a causar ningún daño. Eso es lo que usted dice bajo el engaño de Satanás. Todo lo que está en el mundo, el sistema del mundo me estoy refiriendo, no al árbol, no a la roca, atenta contra la presencia del Señor. Eso lo podemos ver muy claramente. Entonces hacemos el paralelismo, hermano. Esto como un matrimonio que dice, bueno, sí, yo la amo a mi esposa, pero necesito satisfacerme y tener otros encuentros con otro tipo de mujeres, ¿verdad? O con otros hombres, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, como dice la Escritura, que no te satisface tu esposa. No te satisface tu esposo. Santo, amén, recibimos, gloria al Señor. Y eso está muy mal, hermano. Eso está muy mal. Se nos enseña, para los que hemos nacido del agua y del Espíritu, que seamos fieles, que el amor del Señor en la vida de mi esposa o del esposo nos tiene que satisfacer. Y no hay otra opción. Porque no tenemos un Dios de inmoralidad, no tenemos un Dios que dice, sí, ¿sabes qué? Cruzate a la vereda de enfrente, ¿verdad? No, se supone que Dios es todo, que Dios tiene la capacidad de satisfacerte en términos espirituales de acuerdo a su justicia. Ahora, claro, si usted quiere alguna locura más, obviamente se va a salir del camino del Señor y va a querer seguir a los extraños. Dice acá Proverbios capítulo 5, verso 19, como sierva amada, graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Verso 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Obviamente, eso es una inmoralidad, es una abominación. Pero hermano, así somos también a nivel espiritual. Queremos tocar una palabra que nos permita seguir practicando el pecado. Queremos una congregación, una denominación. Hoy está lleno de eso. Y buenos pastores que empezaron bien hoy están sucumbiendo lastimosamente. Por amor al dinero, por amor a las cosas materiales. Por amor a la fama, por amor al éxito, y no, porque si cambio el mensaje no voy a poder construir la mega iglesia, ¿verdad? Y no voy a poder vivir como un millonario, y bueno, ¿qué va a hacer? Viviremos honestamente como corresponde delante de la presencia del Señor. ¿Cuánta gente está ciega? Así como hay gente ciega con una mujer extraña, hay pastores, hay líderes, hermanos, están ciegos, obnubilados, con las cosas del mundo, que claramente ya la Escritura dice que nosotros eso lo tenemos que soltar, tenemos que renunciar al pecado. Verso 21, porque los caminos del hombre, Proverbios 5:21, están ante los ojos de Yahweh y Él considera toda su vereda. Cuidado, el Señor está notando todo. Por eso, hermano, en estos días antes de la Pascua les estoy diciendo que se abren portales de bendición. Este es el tiempo donde podemos arreglar nuestras cuentas. Este es el tiempo, como dice Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuentas, y mucho más para la Pascua, hermano, porque como dice Pablo en 1 Corintios 11, cuando habla acerca de la cena del Señor, que no es otra cosa que la Pascua, dice que muchos están enfermos y muchos partieron y duermen porque celebraron nada más y nada menos que la Pascua indignamente. Hermano, tenemos que tener conciencia, obviamente no somos perfectos, hay cosas que el Señor te va a mostrar a vos, me va a mostrar a mí, pero arregle las cuentas con el Señor, hermano. Hay muchos testimonios de personas que participaron de la cena del Señor. Indignamente significa que fueron livianos,
que no respetaron la simbología del pan y de la copa, que representa nada más y nada menos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ocupando nuestro lugar, y lo tomamos livianamente, como dice Hebreos 10:26 para abajo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice la Escritura: hay de aquellos que pisotean la sangre del Cordero y ultrajan al Espíritu de gracia que hemos recibido. Entonces, hermano, los ojos del Señor están anotando todo. Si usted quiere llegar bien ante el tribunal, tenemos que arrepentirnos para que la sangre del Cordero limpie, purifique, nos purifique de esos pecados. Y obviamente siempre con la intención de no volver a reincidir. Y si reincidimos hay que volver a arrepentirse, pero cuidado con ese estilo de vida, porque es caminar, como dice mucho, en la cornisa y te podés caer para el otro lado. Verso 22, prenderán al impío, al malvado, sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Hermano, por eso la Pascua, por eso el mensaje que trajo el Señor, Juan el Bautista y los apóstoles: arrepentidos o perecerán. Si usted no quiere ser retenido por algo que lo va a terminar matando, es hora de arrepentirnos de corazón y de pedir auxilio al Señor y de renunciar a toda esa influencia que tal vez lo viene manipulando hasta el día de hoy. Tal vez hay influencias no solamente de inmoralidad, de ira, de enojo, de rencor, de resentimiento, de vanagloria, tantas cosas que permanentemente nos tenemos que estar revisando, que eso nunca más vuelva a ser parte de nuestra vida. Proverbios 5:23 dice: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, hermano, esto, para llevarlo a una forma práctica, es como un padre que está enseñando a su hijo y le dice: no te conviene ese lugar, no te conviene ese grupo de personas. Pero acá dice todo este capítulo 5 que hay un rechazo a esa corrección. Hay un rechazo. Nuestra hermana Paola Sánchez, el Eterno le bendiga. Sean todos bienvenidos. Graciela Arriola también. Terrible cada vez que lo escucho. Cuántas veces pisoteé la sangre de mi amado. Hoy el arrepentimiento es diario. Por temor a caer, por amor a Cristo, cada día entrego mi vida. Gracias, hermana Paola. Hemos estado hablando recientemente allá en una congregación. Que el Señor te bendiga. Sé que lo que dice es sincero. Sé que el Señor está obrando en su vida hace bastante tiempo. Fuerza, hermana, seguir adelante, y muchas gracias por compartir con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermano, sigamos adelante, ¿verdad? Proverbios 5:23, él morirá por falta no porque faltó la corrección, sino porque rechazó esa corrección. De ahí sigamos a Proverbios 6:23 en adelante. Vamos a estar bastante ahora en el libro de Proverbios, habla mucho de las impurezas. Proverbios capítulo 6, verso 23, gloria al Señor. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Gloria a Dios, esa es la luz que necesitamos para echar fuera las tinieblas que pudieran llegar a estar todavía dentro de nuestra vida. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Esa es la voluntad del Señor en cada culto, en cada reunión. Amén, recibimos y amén. Gloria a Dios, que la luz siga penetrando, porque creemos que no hay cosas que todavía por ahí están manipulando nuestra vida, pero no es así. La limpieza lleva un cierto tiempo, ¿verdad? Proverbios 6:24, para librarte de la mujer mala. Recuerde que hacemos el paralelismo, puede hablar de una mujer o de un hombre, como así también de una institución. Proverbios 6:24, de la lengua suave de la desconocida, se traduce también la extraña. Fíjese, todos los proverbios más o menos se acoplan, coordinan y dicen exactamente lo mismo, ¿no? En donde está el espíritu extraño, siempre hay una boca muy suave, una boca muy dulce, ¿verdad? Pero dice que tenemos que ser librados de ese tipo de mujer. Tenemos que ser librados de ese tipo de denominaciones, tenemos que ser librados de ese tipo de siervos del Señor que parecen muy dulces a la hora de hablar, pero nunca reprenden el pecado ni en su propia vida. Nunca están buscando
esa santidad, nunca están buscando la purificación. Es verdad, recibimos al Señor, hermano, pero lleva tiempo que el Espíritu Santo que entró en nuestro espíritu comience poco a poco a meterse en las diferentes habitaciones del alma, en la mente, en los pensamientos, en la voluntad. Hay muchas cosas que traemos del pasado. Hay gente que la verdad que prende muy bien, no sé, por decirte, en un día, en una semana, logra muy rápidamente, entiende rápidamente y se libra de muchas cosas. Otros tardan más tiempo, pero finalmente, mi hermano, necesitamos, urge ahora que el Señor está muy cerca de venir, urge que nosotros ya ordenemos nuestra casa. Que nos libremos con la ayuda del Señor. De hecho, la ayuda del Señor está. El tema que nosotros somos muy lentos para reaccionar conforme a lo que el Señor nos está mostrando. Si Él te está diciendo que ahora hay que renunciar, renuncia ahora. No la siga alargando la situación, ¿verdad? La semana que viene, el mes que viene, el año que viene, y resulta que ese pasado sigue perturbando tu mente y tu corazón porque usted lo permite, porque usted no toma medidas conforme el Espíritu del Señor ya quisiera que las tomara. Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Nuestra hermana Nélida, bendiciones, que el Señor te bendiga también. Entonces, hermano, hay cosas que parecen muy hermosas. Ahora parece que a los creyentes no les gusta la hermosura del Señor, porque la Biblia declara que la santidad es el adorno de su casa. Que la hermosura espiritual de Yeshua, del Santo de Israel, es la santidad. Es la santidad. Gloria al Señor. Lugar donde no se descubre el pecado, debemos huir. Así mismo, hermana Paola. Así mismo. Gloria a Dios. Ya que caeremos con ello. Exactamente. Qué bueno que conseguimos sentir con la misma mente de Cristo. Así mismo. Proverbios 6:25, ¿no? Hay gente que yo he escuchado, no, pero esta es una iglesia grande, hay aire acondicionado, viste qué cómodas que son las butacas, se fijan en eso, viste que el predicador me hace reír, el predicador es muy motivador, es tan motivador que ya se olvidó de la Biblia, ¿no? Porque ser motivador sin la Biblia ya también es una situación de pecado. Hermano, abramos los ojos espirituales, los ojos del entendimiento. Un lugar hermoso para el Señor es un lugar donde se predica la verdad. Es un lugar donde está la santidad del Señor. Un lugar hermoso es un lugar donde, como hemos leído Proverbios 6:23, está el mandamiento que es lámpara. Está la enseñanza que es luz. Ese es el lugar hermoso para nuestras vidas. Proverbios 6:26, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa con seta de la vida preciosa del varón. Entonces, hermano, así como una prostituta, que no solamente están en determinados lugares, han entrado también en la casa del Señor, pero estamos hablando más en términos espirituales, y somos seducidos por esa hermosura de la iglesia prostituida, luces psicodélicas, una música estridente, una música que toca tus sentimientos, tus sentidos. Pero si escuchamos el sonido de la palabra de Dios, eso ya no, eso me hace mal. Entonces, hermano, el diablo salió a cazar. Nimrod, el gran cazador delante del Señor, dice la Escritura. Todo eso tiene que ver, obviamente, con cazar almas. El diablo viene a cazar almas, y viene a cazar dentro de tu familia, si puedes, cuidado. Viene a cazar con seta dentro de la congregación. Ya lo hemos explicado al principio, donde está la sinagoga de Satanás, ustedes son de vuestro padre, el diablo, que el Señor nos libre a nosotros. Que el Señor nos libre a nosotros, hermano, de no caminar en ese espíritu de prostitución. Amén. Con suma urgencia tenemos que despojarnos de toda especie de mal. Así mismo, Pastor Miguel, gloria al Señor. Proverbios 6:27, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Sigue hablando de una relación personal entre un hombre y una mujer. El único seno que puedes tocar es el de tu esposa. Sin embargo,
Hay gente que muchas veces está haciendo lo contrario, se enciende todo un fuego. Y entonces, mi hermano, ¿qué es lo que estamos tocando? ¿Qué clase de evangelio estamos tocando? ¿Estamos tocando al verdadero Dios? ¿Estamos tocando al padre de la mentira? Tenemos que reflexionar, tenemos que ver realmente en qué posición nos encontramos. Verso 28, ¿puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que sus pies se quemen? Obviamente, si sigues el evangelio extraño te vas a quemar. Tarde o temprano, al principio puede ser muy lindo, pero te vas a quemar, te vas a dar un golpetazo. Y Dios quiera que sea un golpe para que te levantes con el aprendizaje del Señor y puedas rectificar tu vida delante de la presencia del Señor. Sigamos un poquito más, hermano, estamos con tiempo, un poquito más. Proverbios 6:29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. El diablo es un adúltero. El diablo está tratando de que la mujer del Señor, la iglesia del Señor, los que somos hoy los integrantes del cuerpo del Señor, salgamos de ahí, seamos modificados, suframos una mutación, pretendamos vivir en un adulterio, pero el Señor fue claro, no se puede servir a dos señores. La Biblia es clara, no se puede estar casado y tener 3 o 4 o 5 esposas. Eso obviamente no viene de parte del Señor, pero el diablo es atrevido. Fíjese acá, Proverbios 6:29, el que se llega a la mujer de su prójimo, el diablo está procurando agarrar a algún creyente, convencerlo, engañarlo, trastocarlo, llevarlo a su mundo de oscuridad. Dice entonces, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Y hay también de aquellos que son empleados del diablo, aquellos que lastimosamente están predicando un evangelio prostituido y están tocando a la novia, futura esposa del Señor, se las van a tener que ver con el Señor en cualquier momento. Proverbios 6:30, no se desprecia, no se le tiene en poco, eso es lo que significa. Al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga 7 veces, tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que tal hace. Entonces, mi querido hermano, ¿de qué está hablando acá la Escritura, verdad? O sea, está hablando, mi hermano, que la persona que sigue al extraño conscientemente, la persona que dice, bueno, me voy a dejar modificar, voy a cambiar. Hay que modernizarse. Hermano, un ladrón cuando era sorprendido tenía que pagar 7 veces. Esto puede sorprender a más de uno, ¿no? Acá está hablando de restitución, que hoy no me da el tiempo de poder hablar de todo eso. En realidad, la persona arrepentida debería restituir el dinero, y no solamente el dinero, hay que restituir tiempo, hay que restituir amor, si no le diste amor a una persona. El que comete adulterio, hermano, está destruyendo su propia alma. Heridas y vergüenza, verso 33, hallará y su afrenta no se borrará. Son marcas muy, muy fuertes. Obviamente se puede salir de todo esto. El Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Entonces, hermano, llevando esto al plano espiritual, porque estamos hablando de lo que siguen al extraño, es hora de arrepentirse, hermano. Es hora de volvernos a la enseñanza del Señor. Es hora de abrazar toda la verdad del Señor y ya basta de buscar un lugarcito donde me pueda sentir cómodo en la carne y en el pecado que estoy practicando. Por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Dice verso 34, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonarán el día de la venganza. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor? Robert Dennis, porque si pecamos voluntariamente, así mismo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Exactamente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá que pisotear al Hijo de Dios y tuvieren por inmunda la sangre del pacto? Asimismo, querido hermano Robert, tremendo texto que solemos compartir, que nos impacta, que nos sacude cada vez que lo leemos.
Entonces, mi hermano, Proverbios 6:34, los celos enfurecen. Dios va a venir en ira llegado el momento. ¿Por qué? Porque fuiste parte de la preparación de la novia, digámoslo de esta manera, y de repente empezaste a coquetear con el evangelio prostituido, empezaste a coquetear con el pecado, perdiste el temor al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría debe ser el temor al Señor. El temor del Señor es un manantial de vida para nuestra alma, y no perdonarán el día de la venganza. Todavía no llegó el día de la venganza, pero el día de la venganza va a llegar. En la segunda venida del Señor, Él obviamente se va a vengar de la ramera. Siempre le digo, lean Apocalipsis 19, antes de llegar al versículo de las bodas del Cordero, que la novia se ha preparado, primero hace juicio sobre la ramera, que son todos los infieles, que son todos aquellos que conocieron la verdad, como está escribiendo el hermano Robert, pero pisotearon esa verdad, pisotearon la sangre del Cordero. Por eso, hermanos, tenemos que rogar al Señor que podamos perseverar hasta el fin para alcanzar esta salvación tan grande. Con esto hago la aclaración, no estoy diciendo que la salvación se puede perder de la noche a la mañana, pero obviamente, hermano, si nosotros comenzamos a entrar en esa práctica constante, obviamente, ahí no es que vamos a perder la salvación, como ya enseñé, ahí estamos rechazando nosotros la salvación y vida eterna. Entonces, mi hermano, yo sé que el diablo ha entrado, permítame decir esto, el diablo ha entrado, y lo vemos a lo largo de la historia bíblica, ha modificado a muchas personas. Esto no es para asustarse, pero esto es una amonestación para usted y para mí, para que estemos atentos. Cuidado que el diablo logra modificar a muchas personas. La modificó a Eva, lo modificó a Adán. Desobedezcamos a este Dios. Me parece que la serpiente tiene razón, una modificación. Modificó a gran parte del pueblo de Israel, que fueron contra la ley del Señor. Pastor Tomasino, muchas bendiciones allí en el Uruguay, gloria al Señor. Entonces, hermano, cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que mantenernos firmes día y noche, hoy, mañana, la semana entrante, todo el 2026, hasta que el Señor venga por nosotros. Digo esto porque lo he visto en el mundo y porque lo veo dentro de la casa del Señor. Cuidado, hermano, a ver con esto, con el cansancio. Hay gente que dice, tienen cansado los creyentes. Yo también lo sufro y lo tengo que soportar. Hay gente desobediente, hay gente que te contesta mal, hay gente que no quiere cambiar, hay gente muy complicada. Le pasó a Moisés. Y si bien él no fue modificado totalmente, pero, y otro día hablaremos de por qué Moisés reaccionó así, Moisés dentro de todo, dentro de los seres humanos, Pablo, es un ejemplo. Más allá de que tuvo, sí, un ataque de ira al final, no estuvo bien, y eso lo vamos a hablar en otro momento cuando hablemos de liberación. Para dar una pincelada, en realidad Moisés venía trayendo algo de su carácter del pasado que le saltó la ficha de vuelta ahí. ¿Se da cuenta por qué estamos hablando de todo eso? Yo tengo que tener cuidado también, o sea, tengo que renunciar completamente a un montón de cosas, ¿verdad? Que no haya quedado nada de mi vieja vida, porque se puede manifestar en cualquier momento y me puede jugar en contra. Entonces, digo, hermano, David fue modificado un tiempo, dijo, bueno, voy a adulterar. Salomón ni que hablar, Sansón ni que hablar. Ananías y Zafira, del cual ya hemos hablado. Entonces, hermano, no estoy diciendo una locura, ¿verdad? Si usted está firme, gloria al Señor, y siga firme y cuide esa firmeza, con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor. Lo que estoy diciendo, hermano, y esto se puede corroborar ampliamente, hay mucha gente que volvió hacia atrás. Hay mucha gente que el diablo le modificó nuevamente. Entonces, vamos a ir redondeando ya. Proverbios 6:35, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Mira, hermano, al Señor no le interesa los presentes. Está bien, usted diezma y ofrenda, eso es en obediencia al Señor, que hay que hacerlo con amor, obviamente.
Y aunque usted dé un toco más, como se dice, porque le va bien, hermano, nosotros no podemos comprar al Señor, sobornar al Señor me refiero. A ver, Silvia Rosana, hola Pastor Gustavo, amén. Qué bueno que está atendiendo el mensaje. El Señor le bendiga, gloria a Dios. Entonces, hermano, que nosotros queremos sobornar al Señor. Hermano, dice, ya cuando venga el Señor, porque hay que tomar esta palabra de esta manera, se terminó el tiempo, hermano. Se terminó el tiempo. El Señor no quiere soborno, el Señor quiere tu arrepentimiento y mi arrepentimiento, y ahí arreglamos todo. Y que te dejes transformar por Él. No podemos sobornar al Señor, ni tampoco con palabritas que damos en la oración, a veces en la carne. Señor, tú sabes, No, arrepentite, dice el Señor. Le dice a la iglesia, arrepiéntete de donde has caído. Arrepiéntete, porque ahí está el trono de Satanás, arrepiéntete, porque hay muchas manchas, no he visto tus obras como al principio, etcétera, etcétera. Proverbios 7, hermano, ya vamos terminando, 7, 1 al 5, y ahí vamos a quedar por hoy. Proverbios 7, 1 al 5, las artimañas de una ramera, que pueden ser nuestras artimañas. Señor, se apiada de nosotros, un poquito más, la otra semana no estuvimos, entonces avanzamos un poquito más. Hijo mío, guarda mis razones. Proverbios 7:1. Atesora contigo mis mandamientos. Cada vez que perdemos de vista los mandamientos del Señor, hermano, es ahí donde caemos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Lo mismo que dijo Yeshua, si me aman, guarda mis mandamientos, en Juan 14. Y mi ley como la niña de tus ojos, ¿verdad? O sea, ¿cuánto uno quiere guardar los ojos para ver el camino, para trabajar, para poder atender a la familia? Entonces, hermano, la manera de guardar nuestra vida espiritual es guardando la ley del Señor, no guardando lo que el mundo te dice, no guardando lo que te dicen los extraños, o no guardando lo que te dice tu propia carne, que es enemiga del Señor en realidad. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Ya vamos terminando. Proverbios 7:4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Este es un texto que amo. Y a la inteligencia llama parienta. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un tiempo, y yo digo, los enemigos de tu casa, los enemigos serán los de tu casa, como le pasó a Yeshua, en algún momento. Como le pasó al apóstol Pablo, me pasó a Yeshua, ¿verdad? Vino los suyos no le recibieron. Entonces, hermano, si uno ama a la familia, seguimos orando por la familia, hay que amar a todas las personas, evidentemente, aún a tus enemigos. Pero, hermano, tu familia, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu vecino, tu primo, tu tío, puede ser que esté en el ambiente del extraño. Está en el ambiente prostituido, está en el ambiente de la oscuridad. ¿Qué esperás que te pueda decir esa persona? Él te va a hablar conforme a su filosofía, a su religión, a su ateísmo, a su promiscuidad, y te va a decir que está bien y que este es el camino y que hacerlo y que está todo genial. Hermano, nuestro parámetro no es lo que diga el diablo, ni siquiera a través de nuestros seres queridos. Lo digo con mucho respeto, nadie se enoje, pero es la verdad, mi querido hermano. Nuestro parámetro es lo que diga nuestro Abba, Padre Celestial, nuestro Mesías y Salvador, Yeshua el Mesías, es lo único que tiene que regir nuestras vidas. Hay cristianos, hay personas, ¿y vos qué pensás? ¿Qué te va a decir la otra persona? Sí, dejarlo a tu esposo, acostarte con la otra. ¿Qué te va a decir la gente que está en el mundo o que está en un evangelio prostituido? Separate 1.000.000 de veces, total, Dios es amor, Él te ama, nos vamos todos para el cielo. Vos pensás que hay un infierno. Cuidado, hermano. Di a la sabiduría del Señor, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llamamos como parienta, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña, que ablanda sus palabras. O sea, otra traducción dice que habla de una forma seductora, y con esto vamos ya a orar. Se da cuenta en todos los pasajes que hemos visto de Proverbio, no hay como el diablo. El diablo te trae los bombones. Pero qué persona tan maravillosa, qué pastor, qué congregación. El otro es muy duro,
Es dura tu manera de hablar, Señor. Por eso también, será que en el tiempo que vino Yeshua, la gran mayoría no lo aceptó, le aceptó un pequeño remanente, ¿verdad? Porque todos querían seguir supuestamente un ambiente de dulzura prostituida, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Hermano, la ley del Señor, Evangelio del Reino, el Espíritu Santo, ligado a nuestros dedos y a las tablas de nuestro corazón, es la sabiduría, es la inteligencia que nos va a guiar por el camino correcto y nos va a librar del hombre o de la mujer extraña o extraño, o aún de la iglesia, como estamos haciendo el paralelismo. Tenemos que tener los ojos espirituales muy abiertos porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo viene hoy en día con la religión mundial y que somos todos hermanos y que hay que aceptar a todos los inmorales, ¿verdad? Y que ellos nacieron así, pobrecito, ¿verdad? Y que el otro actúa así y porque es pobrecito. Mi querido hermano, hay una sola fuente a donde usted y yo tenemos que ir si queremos quedar con vida espiritual. Y es la fuente de la palabra del Señor. Yo no espero que alguien de mi familia que no tiene al Señor, o mis vecinos, o gente que está en congregaciones, lastimosamente está morando, que están siendo mal enseñados, yo no espero que me den un buen consejo. Es más, yo he recibido muy malos consejos de los mismos consiervos. Pastor Jiménez me dice, no, Gustavo, tenés que cambiar, te tenés que prostituir, amigo, te tenés que prostituir. Habla de lo material, habla de la prosperidad, sé más liviano, porque si yo hago eso, hasta yo mismo me pierdo. ¿Se da cuenta, amigo hermano? Estamos en ese tiempo. Vamos a orar, vamos a seguir con la ayuda del Señor, si el Eterno lo permite, continuando con esta serie, los que siguen al extraño. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, tu palabra no cambia, tú no cambias, en ti no hay modificación, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nos queda, luego de escuchar esta tu palabra, pedirte perdón, Señor, si en alguna área el enemigo o el pecado o el viejo hombre le hemos permitido que nos trastoque, que nos cambie, que nos desvíe, te pedimos perdón, Señor. Hoy, como el hijo pródigo, queremos regresar a casa, Señor, a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Queremos regresar a casa, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Renunciamos a la impiedad, renunciamos a aquello que tú ya nos has mostrado en oración, o en sueño, o en visión, o ahora por la palabra nos has mostrado, Señor, que estamos entrando en un adulterio físico o en un adulterio espiritual. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, hoy recibimos tu exhortación como le diste a la mujer adúltera, vete y no peques más. Aleluya, Señor, nos arrepentimos en el nombre de Jesús, echamos fuera, Señor, toda raíz del enemigo, toda influencia de Satanás que ha fluido a través de nuestra mente y de nuestro corazón por años. Hoy le decimos, hasta acá llegaste, sal fuera. Abandona mi mente, abandona mi templo, abandona mi corazón. Hoy llamo a la sabiduría del Señor, hoy llamo a la inteligencia del Señor. Hoy me quedo del lado del Señor como la tribu de Leví y como los verdaderos siervos según el orden de Melquisedec en este tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, quiero vivir para ti, quiero solamente la influencia gloriosa del Espíritu Santo y de tu palabra. Y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, que hermano, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Seguimos orando los unos por los otros para poder llegar a la meta final. Amén. Shalom, shalom. Tengan un buen descanso también.